I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew. Pues de nueva cuenta, sean todos bienvenidos. Vamos a seguir con nuestro estudio de historia de la iglesia y hoy vamos a ver la segunda parte de las semillas del error. En nuestro estudio anterior vimos que ante la multiplicación del exponencial de las iglesias y el liderazgo compartido surgieron los primeros errores, como lo fue el tipo de gobierno. Pues muchos obispos, pastores o ancianos, que es lo mismo, comenzaron a asumir una autoridad que el Señor Jesucristo no les concedía. De siervos se convirtieron en señores y también comenzaron a ejercer una autoridad que no les correspondía sobre iglesias más pequeñas. Otro error fue el mismo judaísmo. Judíos que se convertían al cristianismo y que querían hacer una mezcla de la ley con la gracia. Pues enseñaban que si no se circuncidaban y guardaban la ley, no podían ser salvos. Y quiero que vean, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, del versículo 7 en adelante. Vean lo que dice la Escritura. Vosotros corríais bien, le dice, siendo inspirado por Dios el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará a la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Tremendo lo que dice el apóstol Pablo, porque les decían, oye, ¿ustedes corrían bien? Porque la carrera cristiana, lo ha enseñado con esta analogía el apóstol Pablo, es una carrera, ustedes corrían bien. ¿Quién os estorbó? Otros errores se infiltraron. Y estos vinieron por una corriente que es el gnosticismo. Esta corriente que se alimentaba de cualquier pensamiento que le interesaba. Y quiero que vean, por ejemplo, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos 16 al 21. Vean lo que dice la Escritura. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Esta era la condición de estos atenienses griegos, que buscaban, los griegos buscaban crear al hombre perfecto por medio de la filosofía, el razonamiento, y no encontrándolo, entonces su condición era dar oídos a cosas nuevas y si les convenía, entonces añadían a sus creencias o las rechazaban, como sucedió con este pasaje. Cuando oyeron acerca de la resurrección, ¿qué hicieron? Ya te oiremos otra vez acerca de esta cosa. Ahora, esto me suena a algo que en realidad no es nuevo. Lo dice Salomón en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. El ecumenismo. Y esto lo vimos allá en Babel.
El ecumenismo unificando todas las religiones. ¿El gnosticismo qué es? Es una mezcla de creencias babilónicas, de creencias sirias, persas y griegas. Ahora, recordando esto, que cada imperio, ¿qué era lo que hacía? Lo vimos con el ejemplo de los babilónicos. Ellos llevaron los ídolos, bueno, no los ídolos, llevaron todos los vasos y todos los instrumentos del templo, llevaron y lo pusieron en el templo de ellos. Ahora, esto era lo que hacían. Asimilaban y llevaban los ídolos de las naciones conquistadas a sus templos. Todo este entorno era un peligro para la sana doctrina, para la santidad y la pureza de la iglesia. Es por lo que vemos advertencias en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, de Juan y de Judas. Quiero que vean Colosenses 1. ¿Quieren ver Colosenses 1? Colosenses 1, del versículo 24 al 29, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, y de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, esta era una preocupación que tenía el apóstol Pablo. Aquí en el versículo 24 dice algo muy bonito: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, colosenses, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es la preocupación, además de todas las cosas, la preocupación que se amontonaba en el apóstol Pablo por todas las iglesias. Ahora vean lo que hacía el apóstol Pablo. Dice: anunciando, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Con qué propósito? De presentar perfecto. Acuérdense que siempre que encontramos la palabra perfecto en la Biblia es maduro, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La única manera que el hombre podrá alcanzar la perfección, podrá alcanzar la vida eterna, es en Cristo, y es por medio de su palabra. Y vean lo que dice Colosenses 2, del 6 al 9. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora pensemos en esto. Los griegos no podían concebir que un Dios, o en este caso el Dios verdadero, el único Dios que hay, se hiciera carne, y menos podían concebir que muriera. Por ello son advertidos en contra de esa filosofía, son advertidos en contra de esas huecas sutilezas, son advertidos en contra de las tradiciones de los hombres, de los rudimentos del mundo, que solo los alejaban más y más de la verdad. Vean por favor, 1 Timoteo, capítulo 4. Vean lo que dice. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice: te encarezco,
delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Nada de filosofías, nada de huecas sutilezas, nada de tradiciones, nada de costumbres, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto es, en todo momento usar la palabra como herramienta. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí Timoteo como pastor, y todo pastor debe de estar atento, porque esto ha sido una realidad en todos los siglos. Sabemos que Satanás se opone a la palabra de Dios y hoy día el hombre no soporta la sana doctrina. Y para eso hay maestros del error que toman un poquito de verdad mal interpretada y la mezclan con mentiras, y muchas almas inconstantes han sido presas del error, han seguido sus disoluciones y el camino a la verdad ha sido blasfemado. Pero lo triste de esto es que estos que prestan oído a estas fábulas están cómodos ahí donde están. ¿Por qué? Porque les dicen lo que quieren oír. Les dicen lo que quieren oír. El apóstol Juan también escribió acerca de esto. Quiero que vean, y estamos viendo las advertencias que hay acerca de esto, del error. Y aquí de manera más explícita, en 1 Juan 4, del 1 al 4, el apóstol Juan habla acerca del gnosticismo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Acuérdense, esta era la idea de ¿quién? De los griegos, que ellos no concebían que Dios se pudiera hacer carne y menos morir. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjese que contemporáneo con el apóstol Juan, uno de los precursores del gnosticismo era Cerinto. Y dice Irineo que Juan en una ocasión llegó a un baño público y al enterarse de que Cerinto estaba allí y la adversión que le causaba, le dijo a sus acompañantes, ¡corramos! ¡Salgamos de aquí! No sea que se derrumben los techos, porque aquí está este enemigo de la verdad. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Vamos a dejar que la Biblia nos conteste. Vean Judas, versículos 3 y 4. Y aquí vemos las mismas advertencias. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero vean el 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan,
sedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Muy fuerte lo que dicen estos versículos. De tal manera que el único compañerismo que deberíamos de tener, creo que con estos cristianos de nombres, porque hoy se hacen esfuerzos de compañerismo, pero eso tiene una intención por atrás, hermanos. Y eso es claramente es una intención del ecumenismo, de unirnos. Vamos a unirnos para ganar más almas. Pero no, hermanos. Estos versículos dicen cosas muy fuertes en cuanto al compañerismo que deberíamos tener con estos cristianos de nombres, porque solamente sería para predicarles el evangelio y así arrebatarlos del fuego del infierno. Y de otros nos dice que tengamos de ellos misericordia con temor. ¿Por qué razón? No sea que caigamos nosotros mismos, pero aún dice aborreciendo la ropa contaminada con su carne. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque hoy muchos promueven que todos somos hermanos. ¿Y qué diferencia puede marcar que unos crean una doctrina y otros crean otra doctrina? Pues esto sucedió con el apóstol Pablo. Y vamos a ver qué es lo que nos dice 2 de Corintios 11. ¿Quieren ver 2 de Corintios 11? 2 de Corintios 11, versículos 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Vamos a regresar al versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolerad, me dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. ¿Y qué dice de estos? Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, escuchen muy bien, por favor. Hay una sola verdad. Hay una sola verdad y es su santa palabra. No hay manera de ser salvos solo por medio del arrepentimiento y la fe en la obra redentora del Señor Jesucristo. No es por obras. Solo hay un solo espíritu de verdad y el espíritu de verdad nos guía a la verdad y su palabra es verdad y es el Espíritu Santo. ¿Hay un solo Dios verdadero? No, es el mismo Dios. No, hay un solo Dios verdadero y hay un solo Padre, el Padre eterno. Hay un solo mediador, que es Jesucristo. Hay una sola doctrina verdadera y es la doctrina de Jesucristo y la encontramos en su palabra. Por tanto, podemos ir definiendo que para que una iglesia sea verdadera, su regla de fe deben de creer todo lo que dice la Escritura. Y deben de practicar todo lo que dice en la Escritura, porque si no es así, entonces no están en la doctrina correcta. Hermanos, para Dios no hay puntos intermedios. No hay puntos intermedios. Es por lo que debemos tener cuidado qué aceptamos y con quién tenemos compañerismo, porque un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Y eso nos lo dice el apóstol Juan. Vean, segunda de Juan 7 al 11. Otra advertencia más contra las semillas del error. Dice la Escritura, porque muchos, vamos a leer desde el 4. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Qué dice? ¿Son todos? A algunos.
a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y ese es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ese es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces, cuando vemos la doctrina de Cristo, es todo un conjunto de doctrinas, ¿no? Que el corazón es ¿qué? Es el Evangelio. Pero es todo un conjunto de doctrinas, hermanos. La única doctrina no es que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Es un conjunto de doctrinas que todos se alinean al corazón de la doctrina de Cristo, que es el Evangelio. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Dice que participa en sus malas obras. Hemos hablado un poquito acerca del gnosticismo. Y aquí el apóstol Juan nos habla mucho acerca de ello. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que el gnosticismo desapareció? ¿Que solamente fue en el siglo primero y en el segundo? No. Hoy sigue vigente, pero con muchas variantes. A eso debemos de sumarles todas las herejías que creemos que son modernas, pero no son modernas. Son antiguas herejías, pero que hoy se promueven con toda aceptación. Escuchen, por favor. Hoy se promueve una falsa espiritualidad basada en el yo, en la autoexaltación. Esa falsa espiritualidad de encontrar tu yo interior, esa luz interior, cuando por el pecado, ¿cómo está? ¿Cómo está el hombre por el pecado? En oscuridad. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Ahora, escuchen por favor, esas técnicas que hoy están de moda, el misticismo, hoy como nunca se está hablando mucho de los ángeles y todo esto. Todo esto tiene parte del misticismo y no lo dice la Escritura. Yo no sé de dónde sacan muchos nombres de ángeles que no lo dice la Escritura. Esas técnicas que hoy están de moda, el misticismo que promueve la paz interior y el autoconocimiento. ¿Quién podrá conocer el corazón? Dice Dios que es más perverso que todas las cosas. ¿Quién lo conoce sino yo? Dice Dios. Entonces, ¿podemos conocernos a nosotros mismos? No, yo creo que somos capaces de hacer cosas y nos asombramos a veces de que hacemos cosas que no pensábamos que haríamos. Entonces, esto de esas técnicas de conocerte, de autoconocimiento, que son adoptadas por muchas empresas y también iglesias, no son nuevas, son viejas herejías que se fueron perfeccionando a través de los siglos. Quiero que veas, mira estas técnicas. ¿Quieres ver Hechos capítulo 8? Hechos capítulo 8, versículo 9 al 13. Fíjate lo que dice. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo.
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pero luego, cuando vio lo del Espíritu Santo, quiso darles dinero a Pedro y a Juan, diciéndole: oigan, yo les di dinero, pero denme a mí también ese poder. ¿Qué le dijeron? No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto. Aquí tenemos el caso de Simón, que usaba este conocimiento superior, no porque fuera superior, sino porque había engañado a muchos ingenuos. Hoy día encontramos las mismas circunstancias, charlatanes que buscan, siguen o promueven, escuchen esto, promueven un falso espíritu. Un falso espíritu. Pero estos no son más que presas del error y la mentira. Ofrecen libertad, paz, pero no son más que mentirosos. Y ellos mismos vienen a ser presa de la mentira, el engaño y la confusión, porque no pueden ofrecer lo que no tienen. Todas estas manifestaciones de antiguas herejías que se promueven, la autodeificación. Yo te pregunto, ¿quién quiso ser igual a Dios? Recuerdo las palabras ahí de Génesis: no moriréis, sino que seréis igual a Dios. ¿Podremos ser igual a Dios? ¿Quién quiso ser igual a Dios? Y hoy promueve todas estas herejías. El materialismo, hermanos, el materialismo tan promovido ha creado más hambre espiritual y una enfermedad que es el estrés, ¿no? ¿Qué dice Mateo 6, del 31 al 34? Dice que los gentiles buscan estas cosas. Dice, pero vosotros no. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Escuchen, hermanos. La gente anda buscando respuestas. El humanismo. Alguien por ahí habla mucho del humanismo. Las nuevas leyes. Y todo esto asociado con la preocupación, escucha bien por favor, con mucho discernimiento, todo esto con la preocupación ecológica y la atención hacia el desarrollo de una espiritualidad de la creación, de tal manera que a la creación, ¿cómo le dicen hoy? ¿La madre qué? Madre tierra. ¿Qué dice Romanos? Te decía que escucharas con mucha atención, porque yo no digo que no cuidemos el agua, que no cuidemos la naturaleza, pero es que el otro punto es que se ha hecho de la naturaleza un Dios. Y ya se le llama madre. ¿Qué madre fue esa que dio la creación? No, fue Dios el que creó todas las cosas. Vean lo que dice Romanos 8. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Tú crees que habían problemas ecológicos cuando se estaba escribiendo esto? No, sí. Siempre lo ha habido. ¿Sabes por qué? Porque la creación fue maldita por nosotros, por el pecado. El pecado trajo maldición a toda la creación. Y fíjate lo que dice. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, todo esto hermoso que vemos va a ser destruido. Va a ser destruido, será una nueva creación. Y lo dice ahí el apóstol Pedro en 2 de Pedro. Nosotros esperamos cielos nuevos
y tierra nueva. Vean lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. De manera clara, ¿no? Todo esto va a ser destruido, será una nueva creación. Entonces, ¿qué es todo esto? ¿Qué son todas esas herejías? No es más que el hombre buscando llenar esa ausencia del Dios verdadero en sus vidas. Pero solo han encontrado un enorme vacío espiritual, porque el hombre ha venido a ser discípulo de su propia mente y de la mentira. Esas herejías que se trataron de infiltrar, hermanos, en la iglesia a temprana edad, lo vuelvo a repetir, no son nuevas. Y fueron semillas del error que se fueron plantando en las iglesias. Muchas cayeron en el error, pero muchas permanecieron fieles a la palabra hasta nuestros días. Todo esto se introdujo en la iglesia por falsos maestros de los que el apóstol Pablo, Juan, Judas nos hablaron, siendo inspirados por el Espíritu de verdad, por el Espíritu Santo. Entonces hemos visto cómo estas semillas del error, vimos cómo hay un espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, y está el espíritu de mentira, que es el espíritu del anticristo. Está la verdad y está la mentira, no hay puntos intermedios. Lo decía, o eres salvo o no eres salvo. O te vas al cielo con Dios o te vas al infierno. Para Dios no hay puntos intermedios. O estás en la sana doctrina o estás en la mala doctrina. No hay puntos intermedios para Dios, hermanos. El Señor Jesucristo es el que cuida y sustenta a su iglesia y es el que quiere presentarse a sí mismo una iglesia que santa, sin mancha ni arruga. ¿Qué podría ensuciar? ¿Qué podría arrugar? ¿Qué podría manchar a la iglesia? Pues todas estas semillas del error que tienen su origen en uno solo, y es en aquel que está en contra. Es el enemigo, no solamente de Dios, sino también nuestro enemigo desde el principio. Con que Dios os ha dicho, no le creáis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese fruto seréis igual a Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Podremos ser igual a Dios? Dios bendiga su palabra. A usted que sigue nuestra transmisión le doy las gracias.